¿Estamos bien con el audio? Sí, pues el propósito de los temas que estamos abordando los días miércoles es el crecimiento, el desarrollo del cristiano, el fortalecimiento de nuestra fe para aprender a vivir por fe. Así que sobre eso estamos, y la intención, el propósito por el cual se dan estos estudios es que cada uno de ustedes apropie, reciba y ponga por obra. La palabra conocida intelectualmente no tiene ningún efecto mientras no se pone por obra. Lo importante es ponerla por obra. Bueno, entonces en esta serie vamos a hablar ahora de los héroes de la fe. Hemos estado hablando mucho acerca de la fe, pero vamos a la carta a los Hebreos. Es una carta anónima, no tiene firma de autor. Se la atribuyen al apóstol Pablo, se la atribuyen a Apolos, pero lo importante es todo lo que nos enseñan. Así que capítulo 11, que es donde está más descrito la fe. El capítulo 11, vamos a leer una porción. Y usted llévelo conmigo, los que tienen Biblia, a ver cuántas Biblias hay aquí. Bueno, y los que están por internet también abran su Biblia. Dice así, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos que se conforman con eso solo con una definición, pero la fe puede tener otras definiciones también. El verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí comienza la galería de los héroes. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el texto clave que ojalá que se lo aprendan de memoria todos. A ver, repítanlo conmigo. Hebreos 11, 6. Por la fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted va a su Biblia, lo aprende línea por línea, va a ver que no es difícil aprenderlo. Seguimos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esto es importante, no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dio a luz, y aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, vamos a dejar aquí la lectura y vamos a ver más adelante otros versículos. Siempre que
que les comparto alguna enseñanza es con un propósito. Y el propósito de hoy es que la fe práctica le cree a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda crisis. Muchos quieren tener fe solo cuando las cosas van bien. La fe, óigalo bien, le cree a Dios en tiempos de crisis y en toda circunstancia. Entonces hay una verdad que quiero que aprendamos hoy, y es que la fe se muestra en una actitud persistente a pesar de las dificultades y obstáculos que miren nuestros ojos. A veces el ambiente, a veces nuestros ojos van a ver, aquí no hay nada, pero si le hemos creído a Dios, la fe nos va a sostener en todo tiempo. Entonces vamos a hablar ahora de la fe que agrada a Dios. Y vamos a hablar de las actitudes de los héroes de la fe. Y vamos a ver cómo la fe obra independientemente de las dificultades, conflictos y problemas que podamos tener. Les decía, el texto central de lo que vamos a aprender ahora es Hebreos 6. La fe que le interesa a Dios tiene tres cosas. Primero, la fe agradable busca a Dios. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios. Entonces, que Él es galardonador. ¿Qué es un galardón? Es un premio, es una recompensa, es una paga por algo que se ha hecho. Entonces, el que busca a Dios sabe que Dios es galardonador. Entonces, aquí esta palabra significa buscar a Dios, significa investigar, anhelar, demandar de Dios. Dice, si alguno está falto de sabiduría, demándela de Dios, demandar de Dios. No como se demanda en un juzgado a alguien culpable, ¿verdad? Sino una demanda es un pedido serio a alguien que tiene la capacidad de resolver una situación. Entonces, no se trata entonces de que Dios se va a molestar por lo que le estoy pidiendo. Había un hermano que decía, yo no le pido a Dios que me sane de un dolor de estómago, porque para eso hay píldoras. Dios está en todo. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Verdad? Entonces, Jesús enseñó por parábolas la importancia que tiene la diligencia en buscar a Dios persistentemente por medio de la oración. Lo ilustró con varias parábolas, pero yo les voy a mencionar una que está en Lucas 11, verso 5 en adelante, que yo le llamo el amigo de la medianoche. Y aquí lo que narra, lo que el Señor explicó les dice, ¿quién de vosotros, si tiene un amigo que llega a su casa a medianoche de viaje? Antes los viajes eran, igual hoy, ¿verdad? Puede llegar a medianoche. Y va con el vecino y le dice, mira, me cayó un amigo que no esperaba. No tengo que ponerle en la mesa, préstame 3 panes. Y va y le toca la puerta a medianoche. Imagínense qué molesto es que alguien te llegue a tocar la puerta a medianoche para pedirte algo. Y la respuesta, ahí está la respuesta de aquel hombre fue, no me molestes, ya estoy en cama con mis hijos, no te lo puedo dar. ¿Y sabe qué pasó? Otra vez la puerta. Otra vez. Ya te dije. Otra vez. ¡Qué fastidias! Se levantó a darle
todo lo que necesitaba, no por ser su amigo, sino por ser persistente. Y él, si los hombres saben dar ese tipo de beneficios, cuanto más nuestro Padre dará lo que le pidamos. Y ahí fue donde dio esa gran declaración que Jesús dijo, que al que llama, se le contesta. Al que toca, se le abre. Y al que busca, el que busca, va a encontrar. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces lo que el Señor estaba enfatizando es que la fe no es algo de que, pues ya le dije, y a ver qué pasa. Ahora, ¿será acaso que Dios no oye a la primera vez? Mucha gente tiene conflicto. Bueno, pues si Dios es sabio y Dios oye todo y ya le dije, ¿y para qué le voy a insistir? Lo que pasa es que mucha gente pide cosas de las cuales no está seguro que las quiere. Temporalmente, tal vez tiene una necesidad o una emoción de adquirir algo. Y se lo dijo a Dios y se olvidó. Entonces Dios quiere tener la seguridad de que aquello lo cual estás pidiendo, estás en firme en ello y de veras lo necesitas. Porque si no, si te olvidas, pues nada va a pasar, ¿no? Bueno, entonces, la fe que agrada a Dios es la que busca a Dios. ¿A quién buscamos en tiempo de necesidad o en tiempo de apretura? Pues lo lógico es, vamos con el amigo, vamos con el pariente, vamos con... Sí, pero ¿a quién debemos buscar primero? Es a Dios. Tocamos la puerta de Dios y después podemos tocar otras puertas. Bueno, entonces, el otro punto importante de las tres cosas que este texto nos dice es que la fe que agrada a Dios es cuando creemos que Él existe. ¿Qué tal sería que por si acaso Dios existe? Por si acaso creemos, los hombres de fe de la galería que habla aquí, siempre tuvieron la certeza de que Dios estaba en control y que Él existe, Él es. Él es. Entonces, crea que le hay. No está pidiendo al aire, no está pidiendo por si acaso hay un Dios que oye allá arriba y que capta que si las ondas radiales le llevan mi mensaje. No, es porque tenemos la certeza que hay un Dios en los cielos que oye nuestro clamor, que oye nuestras peticiones y que recibe también nuestra gratitud. Entonces, Dios está interesado en contestar nuestras oraciones. ¿Sabe cuál es el problema de la gente a veces? Es que cuando estamos bajo presión, presionados por algo, pues mucha gente en teoría sabe que Dios existe. Sí, Dios existe. Pero lo que la gente no cree es que tiene un trato personal con cada quien que le busca. La gente dice, no, pues yo sí creo que Dios existe, sí, pero tal vez está muy ocupado, tal vez no se preocupa de mí. Lo que tenemos que creer para fortalecer nuestra fe es que Dios está interesado en ti y que oye tu oración y oye tu clamor. Eso es importante. A veces hay gente que pide oraciones por encargo y no está mal que haya intercesores. Cuando a mí me dicen ore por mí, pastor, por tal o cual cosa, yo oro por la necesidad de eso. Pero es importante que la persona que está necesitada le ponga el corazón, el interés a lo que está pidiendo. Porque no es, pues ya le encargué al pastor que ore y algo va a pasar. No. Tú tienes que orar juntamente, clamar a Dios. Entonces, bueno, Dios se agrada de la fe de aquellos que creen que Él existe y contesta. Ahora, la fe que agrada a Dios, esa fe que cree que le hay, produce recompensas.
produce resultados. Esa es la tercera cosa que le quiero decir de ese texto, ¿verdad? Así como creemos que Dios existe, debemos creer que es galardonador, que Él recompensa. ¿Cómo podríamos creer que Dios nos va a dar menos de lo que pedimos? Aquí, terrenalmente, pues un padre puede darle por gotas una ayuda a un hijo. Puede ir, papá, estoy en necesidad, o estoy en esto, y le da una limosna. Pero Dios nos da de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a lo que necesitamos. Por eso dice el apóstol Pablo a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare de acuerdo a su escasez, de acuerdo a su, ¿a qué? A sus riquezas en gloria. Bueno, entonces, miren, me gustaría que miráramos lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, verso 20. Nos ayudan ahí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiero que tome nota de algunas cositas aquí. Primero, que Dios sabe hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pero también más allá de nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento es limitado y no alcanzamos a ver, como Abraham no alcanzaba a ver todo lo que Dios tenía. Él solo caminaba por fe sus jornadas, pero estaba creyendo en avanzar de la mano de Dios. Pero entonces, mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero hay una cosa: según el poder que actúa en nosotros. ¿En quién actúa el poder de Dios? Es en nosotros. Cuando le creemos a Dios, podemos emprender, podemos hacer, podemos actuar, porque Dios va a respaldar todo esfuerzo que hagamos. No dice según el poder de otros, no, el poder de nosotros. Bueno, entonces quiero que miremos las actitudes de los héroes de la fe que se mencionan aquí en este capítulo. Comenzando desde Abel, el versículo 4. El versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué fue lo que alcanzó Abel por la fe? ¿Qué fue lo que alcanzó? Testimonio de que era justo. Todos ustedes saben, está dicho en Génesis, en el libro de Génesis, cuando los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, ofrecieron su ofrenda a Dios. ¿Qué ofreció Caín? Frutos de la tierra. Era labrador. Y uno dice, bueno, pues si cultivaba la tierra, ¿qué tenía? Frutos de la tierra. ¿Qué eran? Calabazas, mazorcas, todo eso llevó. Y la lógica y la razón nos va a decir, está bien, era lo que tenía. Y vemos a Abel. Abel era pastor de ovejas. Y cuando presentó su ofrenda a Dios, ¿qué llevó? Un cordero. ¿De dónde habían adquirido ellos las instrucciones de qué es lo que agrada a Dios? De sus padres. Conocían a Dios. Entonces, la ofrenda de Caín fue, esto quiero dar, y que Dios se conforme. La ofrenda de Abel fue, Dios me pide que haga esto y eso voy a hacer. ¿Usted ve la diferencia? Sí vemos la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros queremos agradar a Dios,
con lo que nosotros queremos o tenemos, no vamos a agradar a Dios. Cuando obedecemos la demanda de Dios sobre nuestra vida, entonces va a haber diferencia. ¿Qué hizo Abel? De alguna manera Dios les había hecho saber que él demandaba un sacrificio de sangre. Ya lo había hecho. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron con hojas de parra. Ese fue el esfuerzo que ellos hicieron. Oh, estamos desnudos. Qué vergüenza. Tenemos que cubrirnos. Hicieron delantales de hojas. Era lo que tenían. No había telas, no había... ¿Pero qué hizo Dios? Dijo, no. Sacrificó un cordero y los vistió con las pieles del cordero. Estaba el primer ejemplo de lo que Dios hace y lo que el hombre hace. El hombre hace su propio esfuerzo de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su entender, de acuerdo a su mente. Pero cuando queremos obedecer a Dios, vamos a entender lo que Dios pide de nosotros. Eso fue lo que hizo Abel. Entonces, por la fe Abel recibió testimonio de ser justo porque obedeció a Dios. Ese es el primero de los héroes. Quiero mencionarles porque las acciones de cada uno son muy importantes. Porque no nos vamos a ver nosotros en la misma situación que cada uno de ellos se vieron. La situación de nosotros va a ser diferente, pero nosotros podemos aprender de lo que cada quien de ellos hizo. Entonces, por la fe que hizo Abel, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo declaró Dios a Abel? Como justo, dando testimonio de sus ofrendas, y dice, y muerto Abel, todavía sus ofrendas nos hablan, ¿verdad? Sus sacrificios y obediencia nos hablan. Bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con los héroes de la fe? Ese fue Abel, ofreció a Dios lo que Dios pedía. Caín ofreció lo que él quería. Enoc, en el versículo 7 nos habla ya de otro, de Enoc. El 5, perdón, es el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No se dice, la Biblia no habla mucho de Enoc, pero habla de que dice Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Qué bueno es caminar con Dios, ¿verdad? ¿Con quién caminamos nosotros? ¿A quién llevamos del brazo? ¿Al mundo? ¿Aquel? ¿Quién camina a tu lado? Enoc caminó con Dios. Y Dios dijo, bueno, este mundo está muy malo. Y este hombre es justo. Y mejor me lo llevo. Se lo llevó. Y no fue hallado su cadáver. Bueno, entonces, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y seguimos entonces con Noé. El versículo 7 ya nos habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé construyó un arca. En Génesis capítulo 5, usted lo va a encontrar, cuando Dios lo instruyó para construir un arca. Y yo me imagino, imagínese usted, la tierra, dice que no llovía, sino que subía un vapor de la tierra, y eso es lo que fertilizaba los cultivos. Pero así lluvia como la vemos ahora, no caía. Y Dios le dijo a Noé que iba a llover.
Y me imagino que en pleno desierto, en tierra seca, empieza a construir un enorme barco, tan grande tal vez como el Titanic, o tal vez más grande, y más resistente que el Titanic. De madera, Dios lo instruyó de qué madera lo hiciera y todo lo que le dio las medidas y todo. Bueno, pero el punto aquí es, la gente que pasaba, era un tiempo malo, era una generación mala. Había toda clase de pecados y de violencia. Por eso es que Jesús dijo proféticamente que los tiempos finales serían como los días de Noé. En los días de Noé dice, la gente estaba casándose, dándose en casamiento, llena de violencia y de pecado. Y uno dice, ¿y casarse es pecado? Casarse un hombre con una mujer no es pecado, pero casarse dos mujeres sí es pecado. Y casarse dos hombres es pecado. Eso era lo que había. Y aparte de eso había mucha violencia. Bueno, la referencia que Jesús hizo a los días de Noé la estamos viviendo ahora, en el presente. La tierra está llena de violencia. Y ustedes ven, ya no es dónde pasó, sino que a quién mataron. Violencia, masacres masivas, locos, de todo. Así está. Bueno, pero ese era el ambiente en el que Noé vivía. Y en ese ambiente de oposición, de burla y de incredulidad, eso fue lo que enfrentó Noé. Fíjese, oposición, burla e incredulidad. Aún así, él y sus hijos construyeron el arca porque le había creído a Dios y tardó 120 años construyendo el arca y predicándole a la gente, va a venir un diluvio. Y yo me acuerdo, yo pienso, la gente que pasaba ahí, este viejo loco dice que va a llover. Ni conocían la palabra lluvia, ni conocían. Pero él siguió, porque le creyó a Dios, no a lo que miraba la gente. Él enfrentó la burla, la incredulidad y la oposición. Bueno, traslademos esa situación a nuestro tiempo. ¿Qué enfrenta la iglesia de Jesucristo hoy? ¿Qué enfrenta el creyente? ¿Enfrenta burla? ¿A cuántos de seres y todavía crees en Dios? Y dicen, a mí no me cuenten, Dios no está interesado. Burla, incredulidad. Eso es lo que está viviendo esta época de la gente. Incredulidad, burla y oposición. Eso es lo que nos enfrentó. Sin embargo, él se mantuvo en lo que Dios había dicho. Y esa es la clave de la gente de fe. Mantenerse en lo que Dios ha dicho. Si seguimos. Bueno, ¿qué más? Noé, ya dijimos, Abraham. Aquí mismo, el verso 8 habla de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Dónde habitó? En la tierra prometida, como en tierra ajena. Yo me imagino a Abraham diciendo, aquí Dios me dijo, esta es la tierra y yo aquí me quedo. Enfrentó oposición a Abraham. Vaya si no. Persecución, enemigos, sequías, hambre. Y yo quiero decirles esto, hermanos. La decisión de creerle a Dios no es que todo va a caminar en tu vida sobre ruedas. No es que todo va a ser un lecho de rosas. Abraham enfrentó persecución, dificultades
con la gente, con los reyes, con los parientes, como Lot, y con las circunstancias climáticas. Hoy la gente se queja de el clima y hay congresos para ver el cambio climático y atribuirle a la gente, o decir, querer cambiar los momentos y las crisis y las situaciones que vive este planeta. Eso no es nada nuevo. En tiempos de Abraham había sequías y había hambre. Y Abraham tuvo que enfrentar eso y tuvo que ir a Egipto. Y bueno, una de las debilidades de él fue mentir. Sin embargo, como Dios le había dado una promesa, lo sacó de allí, lo trajo de nuevo a la abundancia y le heredó al hijo y al nieto, Isaac y Jacob. Habitó con ellos en la tierra prometida como que era extranjero. Y al final dice que tuvo, dice que su fe le fue contada por justicia. Hoy se dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque sus actos de fe fueron tan grandes que en medio de todas las dificultades le creyó a Dios hasta ver cumplida una parte de las promesas. Lo demás lo vio la descendencia, no lo vio él. Y lo demás lo veremos el pueblo de Dios. Bueno, pero el punto clave aquí es, no, la fe no comenzó con Abraham. A él se le llama el padre de la fe porque fue destacada su fe como fundador de la nación de Israel. Pero fe la vemos desde Abel, la vemos en Enoc, la vemos en Noé. Ya la historia de la fe comienza así, nada más que con Abraham, como que se amplió el panorama. Bueno, dice que Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, ¿verdad? Y vivió en esa tierra como extranjero siendo propio. Pero dice que esperaba una ciudad eterna. El verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ustedes me van a decir, bueno, la capital de Israel fue Jerusalén, pero esa la hicieron los hombres. Sí, pero hay una Jerusalén celestial que va a descender del cielo. Y el arquitecto que la ha hecho es Dios. Esa es la que esperaba Abraham, y en ella estará, y los que creemos a Dios, un día estaremos ahí juntamente con Él. Bueno, entonces, Abraham recibió el vigor, la energía para tener un hijo ya en su vejez. Dice que tenía 99 años, y usted me va a decir, hay un hombre de 99 años, pero recibió la energía. Incluso le creyó tanto a Dios que cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, estuvo dispuesto a darlo por la fe. Bueno, entonces nosotros tenemos las actitudes de la gente de fe, y eso es importante que entendamos. Si hacemos un recuento, Abel, ¿qué hizo Abel? Obedeció. Hizo lo que Dios le demandaba. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Qué hizo Noé? Obedeció y le creyó a pesar de los años, las circunstancias y la oposición. Abraham, ¿qué hizo Abraham? Salió de la comodidad de Ur de los caldeos. Salió de la ciudad donde se había creado para ir no tras el sueño americano. No. Salió para ir a una tierra que le ofrecía problemas y dificultades. Pero le creyó a Dios
y fue bendecido ahí. Lo importante para el creyente es creerle a Dios y Dios te bendice donde Él te pone. Ahí te bendice, ahí te prospera. Así lo hizo Abraham. Entonces, las actitudes, es lo que quiero dejar, las actitudes. ¿Verdad? Creerle a Dios, obedecer a Dios, permanecer. Cuando nosotros tenemos la actitud de obedecer, de permanecer, persistir como el amigo de la medianoche, Dios va a actuar en nuestro favor. No importa lo que nuestros ojos miren, no importa. ¿Qué miró Abraham cuando se separó de Lot? Estaba en un lugar árido y Dios le dijo, alza tus ojos y mira, mira, hasta donde alcance tu vista, recorre la tierra, esa tierra es tuya, porque estuvo la disposición de estar con Dios y obedecerle a Dios. Aprendamos esto, oigamos la voz de Dios, obedezcamos lo que la palabra de Dios dice, permanezcamos en fidelidad, seamos persistentes en la oración y vamos a ver el favor de Dios. Amén. Bueno, ahora, quiero decir, la fe obra independientemente. Ese es el tercer concepto que les quiero dejar ahora. La fe obra independientemente de las dificultades. Hay 5 características que les voy a mencionar aquí, que se revelan en estos versículos. Mira, los versículos 13 al 16. Dicen, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, como Abraham salió de Ur, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué tenemos en los cielos? Dios no se avergüenza de llamarnos gente de fe, de los que le creemos, que sabemos que hay un lugar eterno para nosotros. Entonces, lo primero es que la fe nos da seguridad, es segura. Supera el tiempo y supera las circunstancias. Quiero que me entiendan bien eso. La fe supera el tiempo que corre y las circunstancias que encontramos. Así fue con Enoc, así fue con Abraham, así fue con cada quien. Tiempo sin ver resultados, circunstancias difíciles, ataques de toda naturaleza, pero la fe se mantuvo. Hoy los movimientos de fe y los ministerios de fe que ofrecen el oro y el moro mediante sacrificios personales económicos, pero no te preparan para enfrentar las dificultades que se presentan. Y todos en la vida, en algún momento, tarde o temprano, enfrentamos dificultades, problemas, y solo la fe te va a sostener. Solo la fe. Entonces la fe nos da seguridad. Requiere pensamientos determinados, sin vacilaciones ni dudas. Uno de los amigos de Job, en el capítulo 14 de Job, no tengo exactamente la cita del texto, pero es ahí, le dice a Job, le dice, vuélvete en amistad con Dios, porque estaba como resfriado.
y por ello tendrás paz. Y le dice, después determinarás una cosa y te será firme. La gente de fe es determinada en lo que decide hacer. No es cuestión de que voy a tratarle. Voy a tratar a ver cómo me va en la iglesia. Voy a tratar el evangelio. No, trata a Jesucristo. Trata a Jesucristo. Y cuando tú determinas una cosa con Cristo, te va a ser firme y no se va a mover de ahí. Entonces, la fe es segura. Ahora, la fe nos lleva a confesar la palabra, pero no se trata de aprender textos de memoria y repetirlo como un rezo, no, sino creerle al Señor. ¿Qué dijo Jesús? En Lucas 12:8, Jesús le dijo, aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará. A ver, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mucha gente se avergüenza de ser cristiana. Hay muchos que dicen, no, pues es que me gusta el evangelio. No, sí voy a la iglesia. Pero confesar mi vida le pertenece a Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Eso no lo hacen. Mucha gente, no, si yo soy simpatizante. Sí, simpatizantes. Las iglesias están llenas de simpatizantes. Pero la gente de fe confiesa el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que confesare su nombre será salvo. La fe confiesa. ¿En quién está tu fe? No está en un amuleto, no está en una cruz que cuelgue de tu cuello, no está en una estampa que tengas en la pared. No, tu fe está en una persona que se llama Jesucristo y a Él es el que confesamos. Todo aquel que confesare el nombre del Señor Jesús será ¿qué será? Salvo, será salvo. Bueno, la fe nos lleva a hacer declaraciones con mucha claridad. En el libro 2 de Samuel, capítulo 22:31, dice que el camino de Dios es perfecto y que la palabra del Señor es intachable y que es escudo, que escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Tenemos esto bien claro? En cuanto a Dios, perfecto es su camino. No hay imperfección en el camino de Dios. Acrisolada es la palabra. ¿Qué es acrisolado? Ustedes saben que el oro se prueba en un crisol, ¿verdad? Los metales preciosos se prueban en un crisol, el fuego. Acrisolada la palabra quiere decir que ha pasado todas las pruebas posibles. Entonces, esa es la palabra de Dios que nunca va a fallar. Y luego dice que Él es escudo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Miremos el verso 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces, ¿qué confesamos nosotros? ¿Confesamos que Dios es Dios? ¿Confesamos que Él es todo? ¿Que no hay Dios fuera de Él? ¿Que su palabra es verdad? Entonces, la fe nos lleva a confesar. ¿Qué confesamos? Hay gente que confiesa cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros confesamos la palabra de Dios porque la creemos. La cuarta cosa que le quiero decir acerca de cómo actúa la fe independientemente de las circunstancias es que la fe se basa en hechos históricos de Dios. Sabemos por la fe lo que Dios ha hecho. Los antiguos que le creyeron a Dios, los apóstoles le creyeron porque había hechos registrados de Dios. Ellos sabían
en quien he creído. El apóstol Pablo decía, yo sé en quien he creído. Entonces, ¿cuáles son los hechos históricos que estaban para la iglesia primitiva y que están para nosotros ahora? Moisés, por fe, abrió el mar rojo. Fue un acto de fe, ¿no? Extendió la vara sobre las aguas y el mar se abrió. Después, años después, 40 y tantos años después, cuando llegaron a conquistar la tierra prometida, un Josué que estaba conquistando la tierra estaba peleando con 5 reyes confederados. E Israel eran pocos con relación a la multitud de los que tenían carros de hierro, diríamos ahora, ¿qué dirían ahora? Misiles, cohetes, teledirigidos. ¿Y qué hizo Josué cuando vio que el día declinaba y que la batalla estaba muy recia? Párate solo. Y prolongó un día por la fe, porque le creyó a Dios que Dios estaba con ellos en la batalla y que les daría la victoria. Y aquel día ese que llovieron piedras y granizo del cielo, y fueron más los enemigos que murieron a pedradas del cielo y granizo del cielo que los que Josué y sus hombres mataron. Hechos históricos registrados en la Biblia. Cuando nosotros vamos a esos hechos, sabemos lo que Dios hace en favor de su pueblo. Años después tenemos en el tiempo de los reyes a Elías. Tenemos un Elías creyendo que solo él quedaba. Y cuando la Jezabel, la esposa del impío rey Acab, tenía 450 profetas de Baal. Y entonces Elías los retó. Pongan el holocausto. Échenle agua. No, ni siquiera digo échenle agua. No, pónganlo. Y pongan y clamen a su Dios. Y los 450 profetas de Baal clamaron y clamaron y clamaron todo el día y no pasó nada. Y dice que se sajaban con cuchillos de sangre y Elías se burlaba de ellos. Ellos decían, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor anda de viaje, está de vacaciones, grítenle más fuerte. Y nada pasó. Y después que no pasó nada, bueno, ahora, échenle más leña, pónganle agua, y pónganle agua, y pónganle agua. Le pusieron agua 3 veces. Y clamó a Dios, y fuego descendió del cielo en un acto de fe. Él creía que Dios iba a responder. El Dios que responde por fuego, ese es el Dios. Estamos entonces entendiendo lo que Dios, los hechos históricos de Dios. Y cuando nosotros vemos esos testimonios de los hechos históricos de los hombres de fe, podemos creerle a Dios que si Dios estuvo con ellos, ¿por qué no estaría con nosotros? Si le hemos creído, estaría con nosotros. Así que es importante entonces. Déjenme decirle este otro punto acerca de cómo la fe actúa independientemente de las circunstancias. La fe responde a nuestra manera de pensar. ¿Cómo piensa? Si usted piensa dudas, no va a tener nada. Si usted tiene incredulidad, no va a tener nada. Si usted tiene pensamientos sucios, Dios no va a estar con ellos. Por eso tenemos nuestra confesión en Filipenses 4:8. La sabe de memoria, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debo pensar. Pensar, 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 pensar. Los pensamientos que uno tenga lo llevan a la derrota o lo llevan a la victoria. Le dan paz o le dan fracaso.
porque dice que según el hombre piensa en su corazón, así es. Y dice Jesús que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces, lo que pensamos, hermano, nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes. Antes pensábamos dudas, pensábamos mentiras, pensábamos toda clase de cosas. Pero cuando venimos a Cristo, pensamos en lo bueno, en lo justo, en lo correcto, en buenas relaciones, todo lo que es de bueno, en todo aquello que hay virtud, en todo aquello que alaba a Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los hombres de fe? Algunos de ellos. Dice el verso 33, que por la fe, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fuego ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Subyugar reinos. ¿Qué es subyugar? Es dominar, es controlar, es poner bajo control. Y uno dice, pues Israel todo el día hubo batallas. Sí, tuvo batallas, pero tuvo victorias. En el tiempo de los reyes, para mencionar un caso nada más, porque hay muchos. Para mencionar un caso, está el caso del rey Ezequías. En el capítulo 18, el verso 8 dice esto: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria. El rey de Asiria era el que conquistaba y dominaba. Y no le sirvió. Todos los demás naciones eran siervos de Siria. Él no le sirvió. Hirió también a los filisteos. ¿Hasta dónde sabe? Hasta Gaza, dice. Hasta Gaza. Y sus fronteras. Bueno. Y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hizo huir reyes peligrosos y poderosos por la fe. Ahora, si leemos toda la historia de este pasaje de Ezequías, pues comienza en que él se sintió débil y convocó al pueblo y les dijo: tenemos un Dios que ha hecho maravillas. Tenemos un Dios todopoderoso. Y llegó el profeta y el profeta le dijo qué hacer, y cuando fueron a la guerra ni siquiera pelearon, sino que solo se pusieron a alabar al Señor. Y el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. De ahí vino la victoria. Ahora, ¿qué más? ¿Obraron justicia? Pues tenemos un Salomón, que es la historia dice que fue el hombre más sabio de la tierra. ¿Y cómo obró justicia? ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje cuando dos mujeres peleaban por un niño? Que este es el mío. No, el que se murió es el tuyo. No, llegaron ante él. ¿Y qué hizo? Él: tráigame una espada y denme a este niño, lo vamos a partir en dos y le damos la mitad cada uno. No, dijo la mamá, que se quede esta mujer con él, porque amaba a su hijo. Ahora ya sé quién es la madre. Sabiduría. Los jueces de hoy están más cerrados que... No encuentran al verdadero delincuente. Hacen justicia a su manera. Dice que detuvieron boca de leones. ¿Quién hizo eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda a quién? Daniel. Daniel fue echado al foso de los leones
Y yo me imagino que se pusieron a jugar con él como lindos gatitos, ¿verdad? Porque él le creyó a Dios. Él dijo, él le dijo al rey, échenme y si me van a comer los leones, aún así yo no voy a adorar. Bueno. Y luego dice, apagaron la violencia de fuego. ¿Quiénes apagaron el fuego? ¿Se recuerda de los amigos de Daniel? Los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Y cuando los vieron así en pantalla panorámica, cuando los vieron rey, vio 4 en lugar de 3. ¿Quién estaba con ellos? El ángel de Jehová. Y el fuego se convirtió en refrigerador. Tranquilos estaban, ¿verdad? ¿Quién le movió el termostato? El Señor, ¿verdad? Por la fe. Porque ellos dijeron, bueno, si nos hemos de morir, nos morimos, pero no vamos a adorar lo que el Señor quiere, lo que este hombre, este rey quiere. ¿Qué dice más? Se fortalecieron en la debilidad. Un ejemplo, ¿quién cree usted? ¿Han oído la historia de Gedeón? Cuando Dios le habló a Gedeón, el juez, ¿qué era Gedeón? El más pequeño en la casa de su padre. El único que estaba apartando un poco de cebada para subsistir porque los enemigos, los madianitas, llegaban y se robaban todo y los despojaban. Y él dijo, bueno, algo voy a rescatar para la familia. Y el ángel de Jehová le apareció. Y le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Él no tenía fuerza. Él se sentía débil. Pero el Espíritu de Dios vino sobre él. Y le dio la fuerza. Y esa debilidad que él creía que tenía, se convirtió en fortaleza conquistadora. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fortaleza del creyente no es el músculo, no es una fuerza material, sino que es la fortaleza que el Espíritu Santo nos da para ser vencedores, para tener victoria. Bueno. Y pues dice que provocaron la vida de los ejércitos extranjeros. También, en los tiempos de guerra, este rey hizo, por el respaldo que Dios les dio, hizo que los moabitas y los amonitas, que eran pueblos enemigos, que tenían rodeado una gran multitud a Judá, por la fe que hicieron ellos, solo se pusieron a alabar al Señor. ¿Y qué hizo? Dios hizo que los enemigos se volvieran entre ellos y se desconocieran. Me imagino que los de Amón vieron a los moabitas como judíos, como israelitas. Matémoslos, se mataron entre ellos. Por la fe. Entonces, Dios no es un Dios de confusión para su pueblo, pero Dios sí confunde al enemigo. Dios sí. Bueno, mis hermanos, ¿qué sacamos en conclusión de toda enseñanza de hoy? Aprendamos que no importa las circunstancias que miremos, no importa lo que nuestros ojos miren, no importa, como en el día de Noé, la oposición, la burla y la incredulidad. No importa que enfrentemos eso, nosotros le seguimos creyendo a Dios. Dios nos ha dejado su palabra para que la creamos. La palabra no es un adorno, no es un texto bonito para que lo pongas en la pared y que va a tener un poder mágico.
El poder de ese texto que tengas en la pared es cuando lo tengas interno en tu corazón y lo confieses con tu boca. Nos ha dado la fe para que tengamos esperanza. Cuando le creemos a Dios y no vemos que pasan las cosas, tenemos que seguir esperando, porque si estamos en lo justo, en lo correcto, porque los caminos de Dios dice que son perfectos, Dios va a actuar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le creamos y que actuemos de acuerdo a su propósito. Todos sabemos que tiene Dios un propósito en nuestra vida. Que si le creemos a Él, Dios va a actuar a nuestro favor, sin importar las circunstancias, sin importar el tiempo, sin importar lo que otros digan, incluso sin importar las burlas de otros. Dios va a actuar porque Él respalda la fe. Amén.